Bien, enfermedad de Parkinson y otras disquinesias. Siempre es bueno recordar que la enfermedad de Parkinson entra en esta categoría, en este grupo de trastornos de movimiento. Sin embargo, también es parte de las disquinesias. Las disquinesias son unos movimientos involuntarios, por lo general son simétricos, voluntarios, tienen cierta coordinación en algunos aspectos, pero también entran no solamente en movimientos oscilatorios o simétricos, también entran en movimientos distónicos y movimientos coreariformes o coreatetóxicos. La enfermedad de Parkinson puede tener cierta combinación de ambas alteraciones, y esto es algo muy importante a recordar. Sin embargo, en la enfermedad de Parkinson predominan ciertas manifestaciones clínicas que son considerados los signos cardinales de la enfermedad. Aquí todos creo que sabemos una famosa triada de la enfermedad. Vamos a ver quién podría mencionar esta triada, ¿no? Muy famosa de la enfermedad de Parkinson. Hay una triada que siempre se menciona. Esto solía salir en los exámenes de residencias en años pasados. La triada de la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles serían esos tres datos característicos? El temblor en reposo, la lentitud de los movimientos, ¿no? La bradicinesia, muy bien. Y falta algo más. Temblor de reposo, bradicinesia, falta algo más que combina para la triada. Y la rigidez, ¿no? Esa rigidez de forma típica era en rueda dentada. Bien, rigidez en rueda dentada, muy característica. Ahora, recordando que la enfermedad de Parkinson es una disquinesia, pero entra en los grupos también de las hipocinesias por la bradicinesia. Entra en la categoría de bradicinesia, ¿verdad? De hipocinesia, por la bradicinesia. Ahora, ciertas manifestaciones atípicas de la enfermedad, vamos a ver el Parkinson atípico, pueden debutar inclusive con distonía. Y aquí pueden entrar en la clasificación de hipercinesias. Las distonías pueden ser hiperkinésicas o hipocinésicas, ¿no? Bien, algo que debemos recordar. Temblor en reposo, rigidez en rueda dentada y la famosa bradicinesia o lentitud de movimientos. Bien, la enfermedad de Parkinson ocupa el segundo lugar entre las enfermedades neurodegenerativas. El primer lugar la tiene la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Es el primer lugar. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, pero a su vez es la enfermedad neurodegenerativa más común. También predomina la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Parkinson ocupa el segundo lugar de estas enfermedades neurodegenerativas. Recuerden que esta parte del módulo de neurología son enfermedades neurodegenerativas. La parálisis de pares craneales también se incluyen porque hay algunas enfermedades neurodegenerativas que se asocian a parálisis de pares craneales. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la famosa neuritis óptica con oftalmoplejía, alteraciones de la visión, secundaria a una esclerosis múltiple, o alteraciones auditivas, por ejemplo, secundaria a una esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Por eso también se incluye en el tema de parálisis de pares craneales. Esta enfermedad, Parkinson, afecta tanto a varones como a mujeres de todas las razas, sin importar profesión, país, etnia, ¿no? De todas las razas, varones y mujeres. El promedio de edad, esto solía ser una pregunta de examen de residencias. El promedio de edad en que comienza es de unos 60 años, pero hay casos, principalmente genéticos, casos familiares, en donde los individuos debutan con la enfermedad entre los 20 y 29 años. Hay una media de 40 años en estos individuos que tienen la forma familiar. La forma esporádica es la forma más común, más de un 70% de los casos. El resto corresponde a la forma familiar, que es frecuente en ciertas regiones de África y en judíos askenazíes. Pero se ha visto casos también en Latinoamérica, pero son más comunes en este tipo de regiones, ¿no? En las regiones judías y en África. Desde el punto de vista clínico, desde una visión clínica, la enfermedad se caracteriza por esta triada: temblor en reposo, rigidez, que es típica en rueda dentada, y la bradicinesia, ¿no? La lentitud de los movimientos.
Además de esto, suele asociarse deficiencia de la locomoción y también signos cognitivos, en algunos casos, alteraciones cognitivas. Bien, que no es tan frecuente como en la enfermedad de Alzheimer, pero puede estar asociada. Temblor en reposo, rigidez, bradicinesia y deficiencia de la locomoción son los rasgos conocidos como signos cardinales de la enfermedad. Recuerden que lo sombreo aquí porque esta es la triada clásica: temblor, rigidez y bradicinesia. La triada clásica de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Otras manifestaciones clínicas, aunque pueden ser un poquito más raras, son rigidez de la marcha, inestabilidad postural. De aquí viene, por ejemplo, el tratamiento no farmacológico de la enfermedad, evitando caídas, los soportes, ¿no? En la casa, en el baño, en la habitación. Está también la famosa neuroprotección con ciertos fármacos neuroprotectores, aunque no es tan eficaz en algunas situaciones. Dificultad para el habla, perturbaciones del sistema autónomo. Ciertos pacientes también tienen un riesgo aumentado del desarrollo de úlceras a presión, porque tienen pérdida de la sensibilidad, alteraciones, por ejemplo, en la sudoración, ¿verdad? La piel no está húmeda, se pierde la sudoración, y estos pacientes tienen un riesgo aumentado de úlceras, y más cuando tienen entonces caídas, ¿no? Con fracturas y lo demás. Tienen un riesgo aumentado de ulceraciones. Alteración de la función sensitiva, también esto se incluyen los riesgos para la ulceración. Cambio en el estado de ánimo, insomnio, deficiencia cognitiva y demencia senil. Suele ser rara en etapa, es más frecuente la demencia, los trastornos demenciales son más frecuentes cuando son en las formas familiares. Suele ser más frecuente que en las formas esporádicas. En las formas esporádicas suelen verse, pero se ve en una etapa más avanzada de la enfermedad. No es como la demencia de cuerpos de Lewy, aunque se cree que la demencia por cuerpos de Lewy es una variante del Parkinson, porque tanto en Parkinson como en la demencia por cuerpos de Lewy también hay, en Parkinson, también hay estas formaciones celulares, vamos a decir, estas alteraciones proteínicas que forman estos cuerpos a nivel neuronal. Hay una proteína muy importante, la famosa alfa-sinonucleína, donde hay mutaciones de estas proteínas que al final se originan entonces los cuerpos de Lewy. Es por una especie de hidroxilación de estas proteínas. Bien. Dentro de los criterios clínicos, la enfermedad de Parkinson es clínica. Los criterios, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico. Sin embargo, ciertos estudios de imagen, aunque no son muy necesarios, pueden mostrar deficiencias de neuronas dopamínicas en ciertas regiones del sistema nervioso central. ¿Quién podría mencionarme una región muy característica en el sistema nervioso central? Recuerden que la enfermedad de Parkinson se involucra en una deficiencia dopamínica. Es la principal forma, la principal teoría fisiopatogénica, ¿no? Una deficiencia de neuronas dopamínicas, dopaminérgicas, una deficiencia de dopamina a nivel del sistema nervioso central. Pero hay ciertas zonas en el sistema nervioso central donde se produce una gran cantidad de dopamina, donde hay una gran cantidad de neuronas dopaminérgicas. Una muy famosa, ubicada cerca de la región mesencefálica, en las proximidades, es la famosa sustancia negra, ¿no? La famosa sustancia negra o sustancia negra, donde tiene la mayor concentración de neuronas dopaminérgicas. Se puede ver por resonancia magnética ponderadas en T2, donde hay una disminución de la sustancia gris de esta zona en la enfermedad de Parkinson, aunque no es patognomónico, no es característica porque hay ciertas enfermedades neurodegenerativas que también se asocian a dicho cuadro. También hay alteraciones del globo pálido y del área subtalámica. Es decir, globo pálido, área subtalámica, hablamos de núcleos basales, ¿no? De ganglios basales. También hay alteraciones en estos pacientes de estas zonas basales. Por eso, una de las formas quirúrgicas para tratar la enfermedad cuando es resistente a todo tratamiento, aquí se llama forma atípica de enfermedad de Parkinson, es la palidotomía. Se utiliza una especie de criocirugía, una especie de, se forma una cicatriz en el globo pálido, cuando es de forma unilateral, se forma una cicatriz en este globo pálido y entonces se ve una mejoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson.
un aumento una disminución de la excitación del globo pálido. Se habla mucho también de otras formas de la enfermedad de Parkinson, en las llamadas manifestaciones no motoras. Bien, las manifestaciones cardinales de la enfermedad son motoras. Bradicinesia, temblor en reposo y rigidez son manifestaciones motoras y alteraciones de la locomoción y de inestabilidad postural, ¿no? Estas son las manifestaciones clínicas más comunes. De aquí entran las manifestaciones cardinales. Otras manifestaciones motoras está la disfagia, el bloqueo motor, la hipofonía, disminución del parpadeo, la disminución de la mímica, la famosa hipomímica. Aquí viene una fase muy característica de la enfermedad de Parkinson, que no la mencionan en los libros, pero sí suelen verla en algunos artículos. Es la famosa fases de máscara. La fases de máscara, ¿no? Por una disminución de la expresión facial. Se llama fases de máscara o en máscara. Muy característica de la enfermedad de Parkinson. Esto origina la hipomimia, ¿no? De la cara, de los músculos faciales. La micrografia, una disminución, un enlentecimiento o el paciente no puede hacer círculos, no tiene una amplitud adecuada de los gráficos, de los dibujos, ¿no? De las letras. Esto también suele ser característico de la enfermedad, la hipomimia facial, ¿verdad? Lo que origina la fases en máscara típica de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones no motoras tenemos la anosmia, perturbaciones sensitivas como el dolor. Muchos pacientes pueden tener alodinia. ¿Qué es alodinia? La alodinia es la percepción errónea de la sensibilidad dolorosa. Es decir, estímulos que no son dolorosos le parecen dolorosos a ese paciente. Eso significa alodinia. Es decir, como frotarse el pelo, que le caiga agua en la cabeza. Son estímulos no dolorosos. Esos estímulos pueden ser dolorosos en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson. Se conoce como alodinia. Trastornos del ánimo, como depresión, perturbaciones del sueño, principalmente en los sueños de movimientos oculares rápidos, sueños REM, alteraciones del sistema autónomo, como hipotensión ortostática, perturbaciones del tubo digestivo, perturbaciones de las vías gastrointestinales, perturbaciones de la vía también vesical. Algunos pacientes tienen, por ejemplo, incontinencia vesical, o inclusive pueden tener reflujo vesical por un rebosamiento, ¿no? La famosa urgencia vesical por rebosamiento, por una disminución de la motilidad, de una contracción, una disminución, ¿no? De una afectación de la tonía del esfínter vesical. Vamos a poner en pausa el micrófono aquí en mute. Bien, ahora sí. Dentro de las manifestaciones histopatológicas, es decir, si hacemos un corte cerebral en un paciente con enfermedad de Parkinson, podemos tener algunos signos conocidos como signos definitorios. Algo que es característico, recordar esto, es una degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Bien, una degeneración de estas neuronas se ve en resonancia magnética como una disminución no es densidad, es una disminución de la, ahora se me fue el término, pero bueno, hay una disminución de esa opacidad, vamos a decirlo así, no es opacidad, ¿no? Hay una disminución de la intensidad, ¿no? Una disminución de la intensidad. Una disminución de la intensidad en la resonancia magnética de la sustancia negra, ¿no? Por las neuronas, ¿no? Dopaminérgicas. Disminución de la cantidad de dopamina en los núcleos estriados, también es un dato muy característico de enfermedad. Alteración del globo pálido, también vamos a ver una actividad aumentada de este núcleo, del globo pálido. Esto es parte de la génesis de la enfermedad. También aparecerán, recuerden que esto no es característico de la enfermedad de Parkinson, pueden aparecer en otras enfermedades neurodegenerativas, y es la presencia de inclusiones de proteínas citoplásmicas. Estas proteínas citoplásmicas se conocen como alfa-sinonucleínas. Hay una especie de hidroxilación, una especie de, estos se forman oligoelementos, oligómeros, se forman, se juntan y forman estos cuerpos llamados cuerpos de Lewis. Bien, se debe a estas inclusiones de proteínas citoplásmicas. Bien, contienen estas proteínas en su interior, las alfa-sinonucleínas. Bien, hablaba de resonancia magnética. Creo que intensidad es en tomografía, ¿no?
Cuando se habla de intensidad, hipodensidad, sí, intensidad. Cuando se habla en tomo es densidad. Muy bien. Ahora, esa era la técnica de intensidad. Una disminución de la intensidad, ¿no? En la tomografía, en la radiografía de la sustancia negra. Bien, ahora, en un corte histológico vamos a ver una degeneración de neuronas de la sustancia negra, en un corte histológico. Bien. Recuerda estos datos. Degeneración de neuronas de sustancias dopaminérgicas, una disminución de la cantidad de dopamina en los núcleos estriados, y la presencia de inclusiones proteínicas citoplásmicas. Esto que ustedes ven aquí. Esto que ustedes ven aquí son los llamados cuerpos de Lewy. Lo que tienen en su interior son las alfa-sinonucleínas. Ven, se forman oligoelementos, oligómeros, y forman estos cuerpos de Lewy que contienen dentro la alfa-sinonucleína. Miren aquí. Esos monómeros forman oligómeros, ¿no? Al final forman esos cuerpos de Lewy, la mutación de ciertos genes de estas proteínas. Bien, de las alfa-sinonucleínas. Forman oligómeros, miren aquí cómo se untan, ¿no? Forman oligómeros, fibrilinas, al final forman estos cuerpos del Lewy que contienen en su interior las llamadas alfa-sinonucleínas. Bien, la enfermedad de Parkinson, la forma genética, la forma familiar, tiene cierta afinidad con mutaciones de genes que regulan las alfa-sinonucleínas, alteraciones. Bien, dos zonas muy importantes para la enfermedad de la sustancia negra, una de las principales, el cuerpo estriado y también fisiopatológicamente el globo pálido y el núcleo subtalámico, que vamos a ver que cuando hay una disminución de la cantidad de dopamina en estas zonas, cuerpo estriado y sustancia negra, hay una hiperexcitación del núcleo del globo pálido y del núcleo subtalámico. Por eso se originan los temblores en la enfermedad. Al no haber dopamina, no hay una inhibición, hay un aumento de glutamato, en la producción de glutamato, y se forma entonces esta desensibilidad motora, para así decirlo, que originan los temblores en los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatogenia de la enfermedad más adelante. Recuerden esto, sustancia negra, cuerpo estriado, principalmente la sustancia negra, bien, que tiene la mayor cantidad de cuerpos neuronales productores de dopaminas. La degeneración neuronal con formación de cuerpos de inclusión, ¿verdad? También puede afectar zonas colinérgicas. Núcleo basal de Meinet para las neuronas colinérgicas, neuronas noradrenérgicas del núcleo cerúleo, neuronas serotoninérgicas en los núcleos dorsal del RAF, muy involucrado en la génesis del dolor, del tronco encefálico, neuronas del sistema olfatorio, de aquí se relaciona mucho a la anosmia. Las neuronas colinérgicas se asociaban mucho a los síntomas autonómicos. Las alteraciones noradrenérgicas, mucho también pérdida de sensibilidad dolorosa y lo demás, núcleo de RAF por igual. Alteraciones de los hemisferios cerebrales, de aquí las perturbaciones cognitivas, de la médula espinal y del sistema nervioso autónomo periférico. Por eso aquí viene la hipotensión ortostática. Es decir, no solamente la sustancia negra y el cuerpo estriado se ven afectadas, hay otras zonas del sistema nervioso central que pueden estar afectadas y de aquí viene toda la sintomatología de la enfermedad. Bien, por eso cuando se habla de alteraciones motoras se involucra mucho la sustancia negra y el cuerpo estriado. Pero miren que también viene asociada a alteraciones olfatorias, alteraciones autonómicas, por la alteración de todas estas zonas a nivel del sistema nervioso central. ¿Verdad? ¿Verdad? Núcleo basal de Meinet. Este es un núcleo ubicado en la proximidad de los ventrículos laterales que contiene una gran cantidad de neuronas colinérgicas. Pues yo siempre sombreo como que para que llame la atención, ¿no? Ciertas zonas. ¿Por qué? Porque la alteración de este núcleo se ve mucho en otras enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la esclerosis múltiple. El diagnóstico diferencial de la enfermedad debe hacerse con formas genéticas y formas adquiridas de disquinesias. Esto es muy importante. Y hay algo que debemos saber diferenciar. Se habla mucho de síndromes parkinsonianos o parkinsonismo. Es decir, son ciertos cuadros patológicos
que tienen manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero no es Parkinson. Por eso se llama síndrome parkinsoniano o parkinsonismo. Bien, se incluyen entonces para hablar o para definir un conjunto de manifestaciones que incluyen bradicinesia con rigidez, temblor o ambos elementos, pero no es Parkinson, es otro trastorno que provoca manifestaciones clínicas de la enfermedad del Parkinson, ¿no? De ahí el nombre parkinsonismo. Bien, muchos hablan, por ejemplo, de la metoclopramida, que provoca parkinsonismo secundario, la famosa disquinesia tardía o parkinsonismo inducido por fármacos. En las formas de parkinsonismo, la más común es la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué se incluye el parkinsonismo dentro de la enfermedad de Parkinson? Porque contiene bradicinesia, rigidez y temblor. Pero ojo, no todo parkinsonismo es enfermedad de Parkinson. Bien, aquí hay que aprender algo. No todo parkinsonismo es enfermedad de Parkinson. Por eso, todo paciente con temblor, rigidez, no debe considerarse como un Parkinson. No debe considerarse como un Parkinson hasta no descartar las otras entidades. Por ejemplo, el temblor esencial es una especie de parkinsonismo. Es una disquinesia que pertenece al temblor, ¿verdad? Pero no es Parkinson. Bien, eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Es decir, toda forma de parkinsonismo puede ser Parkinson, pero, perdón, Parkinson es un parkinsonismo, pero no toda forma de parkinsonismo es Parkinson. Sí debemos recordar que la enfermedad de Parkinson es la forma más común, 75% de los casos. Desde el punto de vista histórico, se diagnostica de forma clínica la enfermedad. La presencia de temblor, rigidez, bradicinesia. Ojo, y también un dato muy importante, muy importante, la respuesta a la levodopa. También es algo muy importante a considerar en el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. La levodopa hasta el momento sigue siendo el fármaco preferido para tratar la enfermedad. Se puede combinar con algunos fármacos, vamos a ver inhibidores, por ejemplo, de la MAO, ciertos fármacos anticolinérgicos para mejorar la enfermedad. Hay que tomar en cuenta también que hay una especie de parkinsonismo, una especie de disquinesia, por ejemplo, distonías o temblores que se pueden originar con el tratamiento con la levodopa. Aquí vamos a ver ciertas manifestaciones. El paciente puede empeorar la enfermedad, pero también puede mejorarla. Se llaman síntomas on y síntomas off, ¿no? De apagado prendido. Hay pacientes que empeoran con el uso de levodopa, es decir, cuando se retira o cuando se está iniciando, pero suelen mejorar con el plazo del tiempo. Vamos a verlo más adelante. Recordar el diagnóstico diferencial de la enfermedad. Todas que ustedes vean aquí son formas de parkinsonismo. Pero recordando que no todo parkinsonismo es enfermedad de Parkinson. Es la forma más frecuente del parkinsonismo. Pero no todo parkinsonismo es enfermedad de Parkinson. La forma más frecuente es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Puede ser de origen genético, esporádico, o tienen una, aquí incluyen la demencia por cuerpos de Lewy, porque se cree que es una especie de evolución, una especie de, vamos a decir, variante, ¿no? De la enfermedad de Parkinson. De aquí entonces la incluyen en la parte de lo que es la enfermedad de Parkinson, como una variante, la demencia con cuerpos de Lewy. Sin embargo, recordar que este tipo de cuadros debutan los pacientes con demencia y parkinsonismo. Todo paciente que tenga demencia en etapas iniciales y parkinsonismo, hay que pensar en una demencia por cuerpos de Lewy, más que un Parkinson como tal. Pero la literatura nos hace referencia a que la demencia por cuerpos de Lewy es una especie de Parkinson que no ha evolucionado y que no ha tenido una buena evolución clínica y debutó el paciente con una demencia, por ejemplo. Se habla mucho de esa teoría. Por eso le incluyen dentro del renglón de la enfermedad de Parkinson. El parkinsonismo atípico es aquellos pacientes que tienen otra sintomatología clínica, pero tienen una mala respuesta al tratamiento. De aquí se llama atípico, por eso se llama atípico. La forma típica de parkinsonismo responde a la levodopa. Esta es la enfermedad de Parkinson. Dentro del parkinsonismo atípico podemos tener la atrofia de múltiples órganos y sistemas, que es un síndrome clínico raro. Puede ser de tipo cerebelosa o de tipo parkinsoniana, es decir, afecta los núcleos basales. La parálisis supranuclear progresiva, esto es una enfermedad hereditaria. Vamos a hablar un poquito de ella.
La degeneración ganglionar córtico-basal, hablaremos un poquito de ella también. Y la demencia frontotemporal que la estuvimos viendo en la parte de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, ¿verdad? Miren que son parkinsonismos atípicos, son pacientes que tienen un parkinsonismo, pero no mejora con el uso de levodopa. Hay que ir pensando en otra entidad clínica. El parkinsonismo secundario es aquel inducido por fármaco. Recuerden que el fármaco más frecuente en provocarlo es la metoclopramida. Bien, el inducido farmacológicamente. El litio también se ha visto involucrado con la génesis de esta alteración. Litio, la levotiroxina por igual. Puede ser por tumores, por infecciones de tipo vascular, como por ejemplo la enteritis de células gigantes en sus etapas más avanzadas, puede originar un parkinsonismo secundario. La hidrocefalia normotensiva del adulto, ¿no? Recordando la famosa triada de Hawking-Adams, donde parte de esa triada que incluye ataxia y alteraciones de movimiento. Traumatismo, insuficiencia hepática, por ejemplo, el amonio, cuando llega al sistema nervioso central, es hidrolizado por los macrófagos, los astrocitos, y se convierte en glutamina. La glutamina es una sustancia osmótica, arrastra agua e hincha las neuronas. Al hinchar las neuronas, provoca degeneración neuronal y puede provocar una especie de alteración neurológica, no solamente ocasiona coma e insuficiencia, alteración cognitiva. También puede ocasionar una especie de parkinsonismo muy característico que es la asterixis, ¿no? Esos movimientos de caída, flexión y caída típicos de la insuficiencia hepática en sus etapas más avanzadas. Ciertas toxinas como el monóxido de carbono, el manganesio, el cianuro, el hexano, el metanol, el dulciuro de carbono, también pueden originar parkinsonismo secundario. Otras enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Huntington, que vamos a estar hablando en la parte de Corea, al igual que la enfermedad de Wilson. Neurodegeneración con acumulación de hierro, una enfermedad muy rarísima. Deficiencia de panteonato quinasa, muy rara esta enfermedad. Ataxia espinocerebelosa, una forma hereditaria de ataxia. La ataxia con temblor parkinsoniano, que viene involucrada con el síndrome del X frágil. Las enfermedades por priones, como el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que también involucra una cierta forma de parkinsonismo. Y la enfermedad de Alzheimer, en algunas etapas de la enfermedad, puede estar asociada con parkinsonismo. Bien, miren que no todo parkinsonismo no es Parkinson, pero la forma más común de parkinsonismo es el Parkinson. Bien, algo muy importante a considerar. Le llaman parkinsonismo atípico. Son aquellos pacientes que no tienen una buena respuesta al tratamiento de la enfermedad. Bien, no responden adecuadamente. Bien, es decir, cuando yo tengo un paciente que tiene parkinsonismo, tiene signos y síntomas de la enfermedad, pero para hacer diagnóstico de la enfermedad tengo que tener los criterios clínicos, temblor, bradicinesia y la rigidez en rueda dentada, más otros hallazgos no motores de la enfermedad. Bien, porque hablar de parkinsonismo puede involucrar un grupo, como ustedes pueden ver en pantalla, de trastornos que involucran temblor, trastornos disquinésicos, bradicinesia, distonía, ¿no? Es como una combinación de todos. Por ejemplo, yo tengo un paciente con parkinsonismo secundario al uso de metoclopramida, por ejemplo. No es Parkinson que tiene, es un parkinsonismo secundario a la metoclopramida. Bien, cuando hablamos de parkinsonismo, hablamos de manifestaciones clínicas. Cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, hablamos de un diagnóstico como tal. Bien, por ejemplo, la enfermedad de Huntington se relaciona con parkinsonismo, que son, por ejemplo, corea, que es parte de disquinesia. Corea, temblores, ¿verdad? Son parte de este síndrome clínico conocido como parkinsonismo. Bien, o síndrome parkinsoniano. Le llaman parkinsonismo porque tiene signos y síntomas de la enfermedad. Es algo que debemos diferenciar. Si nos preguntan en un examen de residencia, ¿cuál es la forma más común de parkinsonismo? La enfermedad de Parkinson. Ahora, dentro del parkinsonismo que no sea enfermedad de Parkinson, de las formas más comunes son los inducidos. Las formas más comunes. Los fármacos inducidos, por ejemplo. Algo muy importante a recordar. Bien,
Recuerden que un gran número de pacientes, más de un 70% de pacientes, tienen la forma esporádica. Ahora, un pequeño porcentaje tiene la forma genética. Y esta forma genética está asociada o se ha visto asociada con la mutación de algunos genes. Por ejemplo, la mutación del gen LRK2, LRRK2, ¿no? Tiene mucho interés porque tiene una forma familiar. Esta es la forma que se ve en judíos, principalmente. En judíos y en algunas regiones de África. Bien, pero un 1% de los casos también tiene involucrada la mutación de este gen, de los casos esporádicos. Pero es la forma más común de Parkinson hereditario, de Parkinson familiar, la mutación de este gen. Bien, LRK2. Ahora, otro gran número de pacientes también tienen la mutación del gen Parkin. Y este gen ha sido involucrado o ha sido asociado a la enfermedad de inicio reciente en algunos pacientes. Bien, es decir, en la niñez, LRK2, enfermedad antes de los 40 años de edad, en la adultez, antes de los 40 años de edad, muy involucrado el gen Parkin en la enfermedad. Bien, la mutación de ambos genes tiene una herencia codominante en algunos casos familiares. Denme un segundito, muchachos, un minutito. Bien, vamos a dar a continuación. Hay ciertos pacientes que no tienen una buena respuesta a la farmacoterapia. Bien, esto se conoce como parkinsonismo atípico, pero también hay una forma de parkinsonismo secundario, que puede ser fármaco-inducido, ¿no? Por ejemplo, o por alteraciones orgánicas, sistémicas. Denota un grupo de cuadros neurodegenerativos que por lo común se acompañan de una neurodegeneración más extensa que se observa en la enfermedad de Parkinson, es más extensa. Ahora, hay algo muy importante recordar, son pacientes que tienen mala respuesta al tratamiento farmacológico. Las zonas con mayor frecuencia afectadas son la sustancia negra, cuerpos estriados, globo pálido o inclusive todas las zonas al mismo tiempo. Su manifestación inicial es el parkinsonismo, rigidez, bradicinesia. Pero de manera típica tiene un cuadro clínico algo diferente. Recuerden que esto no es Parkinson, esto es otra forma de parkinsonismo que no es Parkinson. Por eso, Parkinson no es igual a parkinsonismo. Bien, o parkinsonismo no es igual a Parkinson, porque hay otras formas de neurodegeneraciones. En tales situaciones, el parkinsonismo en estos pacientes suele caracterizarse por deficiencias iniciales del habla, la marcha, ausencia de temblor en el reposo. Miren que no tiene el dato de Parkinson, un dato característico en Parkinson. Hay asimetría motora, la respuesta, aquí lo marco, muy importante, la respuesta a la levodopa es deficiente o no se da, y la evolución clínica es más devastadora. Tienen un peor pronóstico que los pacientes con Parkinson. De aquí su nombre, parkinsonismo atípico. Son aquellos pacientes que tienen otro trastorno neurodegenerativo, que tienen asociación con síntomas y signos parkinsonianos, pero no tienen respuesta adecuada a la levodopa. O no hay respuesta a este fármaco, que actualmente todavía sigue siendo el fármaco preferido para tratar la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, esto es un dato que traigo, si hacemos unos estudios de imágenes, ¿verdad? Podemos observar una disminución, por ejemplo, de la sustancia negra. Esta es la forma normal. Mira aquí una disminución de esta intensidad, ¿no? De la sustancia negra a nivel del tronco encefálico. También tenemos, por ejemplo, esto es normal, pero estas inclusiones que ustedes ven acá de alfa-sinonucleína o oligómeros, ¿no? De alfa-sinonucleína son los famosos cuerpos de Lewy que aparecen en la enfermedad. Recuerden que estas enfermedades pueden tener cuerpos de Lewy, pero es más común encontrarlo en la enfermedad de Parkinson o en la demencia por cuerpos de Lewy, que ya estuve mencionando que muchos suelen hacer referencia a que la demencia por cuerpos de Lewy es una especie de Parkinson
que ha evolucionado de peor pronóstico, una especie de Parkinson, enfermedad de Parkinson de más devastadora, de mayor evolución. Dentro de estos cuadros de parkinsonismo atípico, tenemos una forma muy rara de este cuadro clínico. Es la llamada parálisis supranuclear progresiva. Es una forma de parkinsonismo atípico, recordar esto, ¿eh? ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Movimientos oculares lentos, sacudidas oculares, apraxia palpebral. Apraxia significa una falta de coordinación, de movimiento aprendido, ¿no? Cuando el paciente se le pide abrir el párpado, lo cierra y viceversa. Apraxia palpebral, restricción de los movimientos oculares, y hay algo muy importante, muy característico de esta enfermedad, la hiperextensión del cuello, como se puede ver en la imagen acá. La hiperextensión del cuello. Bien, se da en etapas iniciales de la enfermedad. Los pacientes tienen un mayor riesgo de caídas también porque tienen alteración de la mirada. Tienen una deficiencia para la mirada hacia abajo. Los pacientes sufren caídas frecuentemente. Bien, esto es característico de la parálisis supranuclear progresiva, la hiperextensión del cuello, más si lo ven en pacientes jóvenes también. Un dato que suele ser patognomónico de esta enfermedad a nivel de resonancia magnética, a nivel mesencefálico, podemos ver el signo del colibrí. Esta hipointensidad que ven aquí, muy fina, ¿no? Aquí esto es el famoso signo del colibrí, que es característico, parece un colibrí, ¿no? Parece una especie de colibrí, como el pico de un colibrí, de un picaflor. Es el famoso signo del colibrí o del picaflor, característico de la parálisis supranuclear progresiva, patognomónico casi, bien, de esta enfermedad. No suele aparecer en Parkinson, tomando en cuenta esa consideración. Hay atrofia de mesencéfalo, esto es lo que le da el aspecto en signo del colibrí. Se conserva, hay cierta conservación del puente o protuberancia con atrofia mesencefálica, ¿verdad? Por eso se ve una hipointensidad aquí, una disminución de esa intensidad. Bien, simplemente recordar, el signo del colibrí a nivel de resonancia magnética, esto que ustedes ven acá, esta atrofia mesencefálica que ven acá, es el famoso signo del colibrí y es prácticamente patognomónico de la parálisis supranuclear progresiva, que no suele aparecer en Parkinson. Bien, la parálisis supranuclear progresiva es un parkinsonismo atípico, no es Parkinson, es un parkinsonismo atípico, porque tiene malas respuestas de levodopa, es un cuadro más devastador. Otro trastorno que puede producir parkinsonismo atípico es la degeneración ganglionar corticobasal. Hay algo característico en estos pacientes y es que tienen una alteración, una especie de torpeza de una mano. Por general es unilateral. Los pacientes tienen distonías asimétricas. Muy raro en otra forma de distonía. Tienen distonías asimétricas, torpeza de una mano, que es un dato característico, por eso lo marco aquí, junto con perturbaciones sensitivas corticales que se manifiestan por apraxia. Recuerden que praxia es los movimientos aprendidos, es decir, como botonarse una camisa, pedirle al paciente que levante el brazo, es decir, llevar el brazo a la frente, por ejemplo, cepillarse, son movimientos aprendidos, ¿no? Praxia. Apraxia es es la pérdida de estos movimientos. No sabe abotonarse la camisa, ha olvidado cómo botonarse la camisa, ha olvidado peinarse, ¿no? Movimientos aprendidos. La ataxia es movimiento coordinado, ¿no? Taxia es movimientos coordinados. Cuando hay ataxia, pérdida de movimientos coordinados. Agnosia, la anoxia es la capacidad de reconocimiento. Por ejemplo, la esterognosia es la capacidad de reconocer objetos con los ojos cerrados simplemente con el tacto. Por ejemplo, la prosopagnosia es la dificultad de reconocer rostros, por ejemplo. Prosopagnosia, ¿verdad? Y así sucesivamente, es de reconocimiento. El paciente tiene agnosia, que puede ser visual o agnosia verbal. Presenta movimientos mioclónicos y el fenómeno del miembro fantasma en algunas situaciones estos pacientes pueden tener por la degeneración basal cortical. Bien, a nivel de resonancia magnética se ve una atrofia de
la región cortical basal, como pueden ver en pantalla aquí. Esto es por imágenes en 3D, ¿no? Degeneración de la corteza córtico-basal. Esto también puede simular un Parkinson, pero es atípico. Se llama parkinsonismo atípico, ¿no? No es Parkinson, pero puede simular una enfermedad de Parkinson. Dentro de las formas de parkinsonismo secundario, la causa más común de parkinsonismo secundario, ya lo mencionamos, ¿no? Es el uso de antagonistas dopaminérgicos. Uno de ellos muy famoso es la metoclopramida. Y también tenemos la clorperazina, que se asocian a la famosa disquinesia tardía. La vamos a estar viendo más adelante en los trastornos hiperkinéticos. Recuerden eso. ¿Cuál es la forma más común de parkinsonismo secundario? Los antagonistas dopaminérgicos. ¿Cuál de ellos es muy utilizado? La metoclopramida. Bien, esto puede ser una pregunta de examen de residencias. La forma más común de parkinsonismo secundario, los antagonistas dopaminérgicos, como la metoclopramida y la clorperazina. Hay un dato muy importante, es que aunque ambos se utilizan para tratar trastornos de la motilidad gastrointestinal, son procinéticos y también antieméticos, estos fármacos son neurolépticos. Por ende, se habla de neurolépticos antidopaminérgicos. Muy importante recordar, son neurolépticos también. Otros fármacos que están involucrados en el llamado parkinsonismo secundario o fármaco inducido son la tetrabenazina. Lo vamos a ver, muy importante, porque este fármaco se ha utilizado para tratar ciertos síntomas de la enfermedad de Parkinson, ciertos síntomas motores de la enfermedad de Parkinson han sido tratados con la tetrabenazina. Los antagonistas de los conductos de calcio, como la flunarizina y la sinaricina, utilizados mucho en psiquiatría. La miodarona, miren que la miodarona no solamente se asocia a fibrosis pulmonar, a enfermedades, a trastornos tiroideos o a trastornos renales. También el litio ha sido involucrado, la miodarona, perdón, ha sido, o hepatopatías también. La miodarona ha sido involucrada también en los famosos parkinsonismos secundarios. El litio, un estabilizador del ánimo, también está involucrado en la aparición de parkinsonismo. Pero cuando le pongan un examen de residencias, ¿cuáles son los fármacos que más se asocian a parkinsonismo secundario? Son los antagonistas dopaminérgicos. El más famoso de ellos, muy usado en la práctica clínica, la metoclopramida, ¿no? Muy importante recordar. Dentro de las manifestaciones que sugieren una causa atípica o secundaria de la enfermedad de Parkinson son las siguientes, es decir, ¿cuáles pacientes yo pensaría que tienen más una forma atípica que un Parkinson como tal o una forma secundaria, ¿no? Por ejemplo, signos y síntomas. En la exploración física, en la historia clínica, perdón, en el interrogatorio, los pacientes tendrán una deficiencia precoz del habla y de la marcha, pero no hay temblor ni asimetría motora. Se nos prende el bomillito y pensamos en otro trastorno, ¿no? Que sea atípico. Exposición a neuroléptico como parte de el parkinsonismo secundario. Comienzo antes de los 40 años de edad. La parálisis progresiva familiar, la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico-basal suelen empezar a estas edades. Pero ojo, recuerden que hay un Parkinson que empieza antes de los 40 años de edad y está involucrado con las mutaciones de gen Parkin, que por aquí puede ser un poquito difícil el diagnóstico diferencial, ¿no? Hepatopatías. ¿Por qué una hepatopatía? Amonio. El amonio, cuando llega a los ganglios basales, puede provocar parkinsonismo. Alucinaciones precoces con demencia y signo de Parkinson. Puede también, hay que pensar en otro diagnóstico, porque recuerden que los trastornos demenciales no son frecuentes en etapas iniciales de la enfermedad. Ahora, aquí hay que tener un problema, aquí puede haber un problema porque puede confundirse con una demencia por cuerpos de Lewy. Diplopía, dificultad de la mirada hacia abajo, por ejemplo, en la parálisis supranuclear, que son típicas de estas alteraciones. Respuesta deficiente o mala a la levodopa, ¿no? Que es lo característico del parkinsonismo atípico. Una mala respuesta o no es respuesta a la levodopa. Bien. Exploración física. En la exploración física, demencia como primer signo, ¿verdad? Aquí habla de la demencia con cuerpos de Lewy, que es muy importante. Aparece en manifestaciones iniciales.
hipotensión ortostática en las famosas atrofias de la sustancia blanca, signos cerebelosos notables, movimientos arcádicos lentos, orientan a parálisis supranuclear progresiva, temblor postural simétrico. Miren el famoso temblor hereditario. El temblor hereditario, vamos a estar hablando un poquito de temblor hereditario. Anteriormente era conocido como temblor esencial, pero también se puede mencionar así, temblor esencial o temblor hereditario. No es Parkinson, pero origina parkinsonismo, pero no es Parkinson. Y vamos a hablar un poquito más de él en el capítulo de temblor, cuando pasemos a la disquinesia. Hay algo muy característico en el temblor hereditario, que no tiene Parkinson. El temblor hereditario mejora con el uso de alcohol, el Parkinson no. El temblor hereditario empeora con el estrés y se da con el movimiento. Es un temblor cinético, pero también puede aparecer de tipo postural. Pero en la enfermedad de Parkinson, ¿de qué tipo es? En reposo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver ahorita que hay ciertas diferencias, ciertas consideraciones clínicas para el temblor esencial, conocido también como temblor hereditario. Dentro de la etiopatogenia de la enfermedad, casi todos los pacientes son esporádicos. Yo ahorita mencioné el 75%, pero miren que nos dice el libro de medicina interna. 85 a 90% son casos esporádicos. Y en la mayoría se desconoce su causa. Ahora, un número de pacientes que desarrollan la enfermedad esporádica de forma temprana, se ha visto que tiene mutaciones del gen Parkin, por ejemplo. Estos pacientes con la forma esporádica tienen un mayor riesgo, como parte de la etiopatogenia, estos pacientes se ha visto que tienen cierta exposición a plaguicidas, vivir en zonas rurales, beber agua de pozos. Siempre que mencionan la enfermedad de Parkinson, ponen un pozo de inicio, porque se asoció mucho al consumo de agua de pozos en ciertas regiones, por ejemplo, de Europa, donde también se consume de agua de pozo. Y los pacientes tienen un menor riesgo de desarrollar la enfermedad, aquellos que son fumadores y aquellos que consumen café. Tienen menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Ojo, esto no es motivo para decirle a un paciente que fume o que tome mucho café, ¿no? Esto no es motivo documental, no es algo que deba recomendarse en los pacientes porque los riesgos son peores que los beneficios, ¿verdad? Es decir, hay que tomar en cuenta para el examen de residencia. La exposición a plaguicidas, vivir en zonas rurales, beber agua de pozo, tienen un aumento de riesgo. Tienen mayor riesgo estos pacientes. Ahora, pacientes que tienen menor riesgo de desarrollar la enfermedad, aquellos que son fumadores, la exposición al tabaco y la cafeína. Y un 10 a 15% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen la forma familiar. Ya hablamos de ciertas mutaciones genéticas, la más famosa es la RRK2, que es la más asociada, más de un 80% de los casos se asocia a esta mutación. Y hay otras asociaciones genéticas que son más raras aún, como por ejemplo el gen de la distonía, el gen de sarcómero. Hay muchas alteraciones genéticas involucradas en la génesis de la enfermedad. Recuerda, la forma más común de la enfermedad de Parkinson es la forma esporádica. El otro porcentaje corresponde a la forma familiar. Gran parte del interés etiopatológico para la enfermedad corresponde a la mutación de esta proteína. Bien, las llamadas alfa-sinonucleínas. Bien, se forman oligómeros, la mutación, una mutación, un error de las cadenas de estas proteínas forman oligómeros que al final forman inclusiones proteínicas que se llaman como cuerpos de Lewis, ¿verdad? Estas mutaciones de las alfa-sinonucleínas al final formarán estos cuerpos neuronales conocidos como cuerpos de Lewis, que no son cuerpos neuronales como tal, son inclusiones proteínicas. Bien, miren que también se han visto en la forma esporádica. Tanto en las formas esporádicas como en las formas familiares aparecen los cuerpos de Lewis. Por ende, se dice que hay un factor genético, vamos a decir, causal, es decir, por ejemplo, la exposición a cierta sustancia, al agua de pozo, al plaguicida, origina mutaciones, una especie de switch, ¿no? Se originan mutaciones de los genes por un factor, vamos a decir, detonante y se origina la enfermedad posteriormente, ¿verdad? Eso, sí, exacto, eso hay que tenerlo en cuenta también. Los llamados cuerpos de Lewis, ¿verdad? Esas inclusiones proteínicas, muy importante.
Fisiopatológicamente, para explicar un poquito de cómo se dan los temblores, cómo se da ese estado de hiperexcitabilidad muscular, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de los temblores en los pacientes, debemos tomar en cuenta los ganglios basales. La dopamina, una sustancia que se produce en la sustancia negra, la elevación de, miren, en personas normales, voy a explicar de esta manera, en personas normales, el aumento de liberación de dopamina disminuye, aumenta el tono inhibidor. Ven, aumenta el tono inhibidor. Aumenta el tono inhibidor, produciendo un bloqueo del estímulo excitatorio del globo pálido y el globo pálido, el núcleo subtalámico y el tálamo. ¿Verdad? Menos estímulo excitatorio. Hay un menor estímulo excitatorio por una cantidad adecuada de dopamina liberándose a través de estas neuronas dopaminérgicas, ¿no? Muy importante a recordar. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Hay un agotamiento de dopamina. Al haber un agotamiento de dopamina, disminuirá el tono inhibidor y habrá un aumento del estímulo excitatorio con un aumento de la producción de ácido glutámico, de glutamato, un aumento de ácido glutámico, sí, ácido glutámico o glutamato. Entonces, el paciente tendrá los temblores característicos de la enfermedad, porque se pierde el tono inhibidor secundario a un déficit de dopamina. La dopamina a nivel del sistema nervioso central en los ganglios basales es inhibidora, ayuda al estímulo inhibidor. Por eso los fármacos antidopaminérgicos son los más asociados a la enfermedad, porque me bloquea el estímulo, el tono inhibidor a nivel del sistema nervioso central. Bien, recuerden, esto es así a simple modo la génesis de la enfermedad. La disminución de dopamina hace que aumente el estímulo excitatorio, por ende se dan los temblores y las manifestaciones clínicas de la enfermedad. De ahí es que los fármacos agonistas dopaminérgicos han sido utilizados para mejorar la enfermedad, pero no son los agonistas dopaminérgicos que se utilizan actualmente para tratar la enfermedad. Es la levodopa, un precursor directo, un precursor, ¿verdad?, de la dopamina. Bien, denme un minutito y hablaremos ahora del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Inicio entonces, a continuar, ¿no? Bien, el tratamiento. Recordando que actualmente, bueno, todavía se continúa el tratamiento con levodopa. Este precursor de la dopamina, recordar que la dopamina por sí sola, cuando se inyecta, ¿no?, vía sanguínea, cuando se encuentra a nivel periférico, cuando se introduce por vía endovenosa, cuando se introduce a nivel sanguíneo, no cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué hacen? Se le da un precursor que sí cruza la barrera hematoencefálica, como es la levodopa, ¿no? La levodopa atraviesa la barrera hematoencefálica y una vez llega al sistema nervioso central se convierte en dopamina. Hay que tener en cuenta algo, y es que la levodopa se suele combinar con inhibidores de la descarboxilasa, como la carbidopa o la benzaracina. ¿Por qué se suele combinar? Porque una vez la levodopa atraviesa la barrera hematoencefálica, a nivel del área postrema, en el cuarto ventrículo, la dopamina estimula la sensación de náuseas y vómitos. Recuerden que en el área postrema se encuentra la zona quimioreceptora desencadenante, que está en afiliación con el centro del vómito en la formación reticular del bulbo raquídeo. Si estimulamos el área postrema, entonces habrá náuseas y vómitos, que es frecuente con la levodopa. Entonces, se le añade carbidopa o benzaracina para evitar estos efectos secundarios o para que tengan menor prevalencia, ¿no? Porque se asocia a náusea y vómito a la levodopa como tal, pero evitamos más los efectos secundarios agregando un inhibidor de la descarboxilasa. Esto es para evitar que la levodopa se convierta en dopamina en los ventrículos. Al inhibir la descarboxilasa en esa zona, la dopamina, cuando llega al sistema nervioso central, en parte del sistema nervioso central, en la corteza, sí hay descarboxilasa también. Es como selectiva, ¿no? Para descarboxilasa a nivel ventricular, se utiliza carbidopa y benzaracina, se bloquea la descarboxilasa, no se convierte en dopamina en esa zona, pero en otras zonas cerebrales sí hay
conversión a dopamina, porque hay otra actividad descarboxilasa. Por eso se añade carbidopa y benzalacina, que son inhibidores de la descarboxilasa. Es la enzima encargada de convertir la L-dopa en dopamina, de producir la descarboxilación de la L-dopa. Bien, entonces evitamos el desarrollo de náuseas y vómitos en el área postrema, agregando estos fármacos, carbidopa y la benzalacina. Es actualmente y sigue siendo el tratamiento más eficaz y de referencia para la enfermedad, la levodopa. Es tan así que recordar que las formas de Parkinson que no mejoran con levodopa, hay que ir pensando en otro diagnóstico. Bien, esto es algo muy importante. Un dato muy importante también de la levodopa es que se asocia también a trastornos hiperkinéticos. También se asocia a trastornos hiperkinéticos. Esto es parte de sus efectos secundarios también. Esto hay que tomarlo en cuenta. Miren aquí. ¿Por qué se le agrega carbidopa? La carbidopa y la benzalacina son inhibidores de la descarboxilasa de dopamina, la dopa descarboxilasa, ¿verdad? Al bloquear la dopa descarboxilasa, no se convierte en dopamina a nivel ventricular y no provoca náuseas y vómitos. O disminuye el riesgo de náuseas y vómitos. Pero cuando llega a nivel cerebral, ya hay actividad dopa descarboxilasa y pasa a ser dopamina. Esto es para evitar los efectos secundarios a nivel ventricular en el área postrema. Por eso se agrega carbidopa o benzalacina. Otros fármacos que se utilizan mucho para tratar de disminuir los efectos secundarios son los inhibidores de la MAO, que es la monoaminoxidasa, y la COM, la catecol ortometiltransferasa. Son inhibidores de las catecolaminas, de la degradación de catecolaminas. Evitan los efectos secundarios tanto de la L-dopa como las náuseas y los vómitos, que son muy frecuentes con el uso de estos fármacos. Prácticamente todos los enfermos que utilizan la L-dopa mejoran o tienen mejoría con la L-dopa. Bien, y de hecho, el no lograr una buena respuesta hace pensar en otro diagnóstico. Se nos prenden bombillas y pensan, bueno, esto puede ser un parkinsonismo atípico, una forma de parkinsonismo atípico, ¿no? Porque tiene una mala respuesta a la levodopa o no hay respuesta a la levodopa. Dentro de los efectos secundarios de la levodopa, tenemos entonces las náuseas, los vómitos, la hipotensión ortostática. La dopamina a nivel central es tonoinhibidora, produce hipotensión ortostática. Suelen ser transitorios y es posible evitándolo, disminuyendo la dosis de forma gradual del fármaco o agregando entonces los famosos inhibidores de la descarboxilasa, ¿verdad? Carbidopa o benzalacina. Sin embargo, los efectos secundarios también pueden verse con el uso de los inhibidores de la descarboxilasa, pero en menor frecuencia. Bien, de mayor importancia para la L-dopa o levodopa son las complicaciones motoras. Los que reciben levodopa por tiempo prolongado pueden tener complicaciones motoras. Dentro de estas manifestaciones pueden ser caídas, bloqueo motor, disfunción del sistema nervioso autónomo. Aquí viene también la hipotensión ortostática, trastorno del sueño, demencia a largo plazo. Estos efectos no son controlados de manera adecuada con la L-dopa. Es decir, cuando el paciente tiene estas manifestaciones clínicas secundarias a L-dopa, se recomienda utilizar otros fármacos para evitar estos efectos secundarios, una vez tengan estos efectos secundarios, que sigan progresando, ¿no? Los efectos secundarios. Las complicaciones motoras también que se inducen con el uso de L-dopa reciben el nombre de fluctuaciones. Las fluctuaciones de la respuesta motora pueden ser on, es decir, episodios que se dan, estos episodios motores que se dan cuando se inicia el fármaco, cuando el fármaco ejerce su efecto. Empieza el paciente a tener manifestaciones clínicas, es decir, como un cuadro de empeoramiento. Y eso se llaman fluctuaciones motoras en on, activas, ¿verdad? O pueden ser fluctuaciones motoras en off. Es decir, estos episodios motores se producen cuando el fármaco tiene largo tiempo de uso o cuando se retira. Entonces, vuelven las manifestaciones motoras. En on, cuando el fármaco se inicia, cuando el fármaco se empieza a ejercer su efecto, y en manifestaciones en off, cuando el paciente tiene largo tiempo con el fármaco, es decir, dosis prolongada del fármaco, o
cuando el paciente tiene una retirada del fármaco. Bien, estos movimientos de forma involuntaria se conocen como disquinesias. Y recuerden que le mencioné ahorita que la levodopa también está asociada a la aparición de disquinesias. Bien, esto es muy importante a recordar. Por lo general son transitorios estos efectos secundarios, los on y off, pero hay que tenerlo en cuenta cuando se va a dar el tratamiento con L-Dopa, porque de aquí viene la protección para caídas, la hipotensión ortostática y lo demás que suelen ser o suelen aparecer con el uso de estos fármacos. No se conoce en detalle el origen de las complicaciones motoras inducidas por la L-Dopa, pero los pacientes con mayor riesgo de presentar las complicaciones que ya podemos ver son las mujeres, los pacientes jóvenes con una enfermedad muy intensa y aquellos pacientes que utilizan una dosis más alta del fármaco. Y cuando se retira de forma brusca, son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar estas complicaciones motoras. Mujeres, personas jóvenes con enfermedad más intensa y dosis más alta del fármaco. Otro grupo de fármacos que han sido utilizados para tratar la enfermedad, pero que a largo plazo se asocian con defectos secundarios mayores, son los agonistas dopaminérgicos, bromocriptina, pergolida y la carbegolida. Y les voy a hacer una pregunta. Estos fármacos no son utilizados ya para la enfermedad de Parkinson, son utilizados en endocrinología. Pero para el tratamiento de qué enfermedad? Vamos a ver. Por ejemplo, la carbegolina, que ahora es que se utiliza más que la bromocriptina, son agonistas dopaminérgicos. Se utilizan para el tratamiento de una patología. ¿Cuál es esa patología? Una pista más cerca. ¿Cuál es el tumor que se trata con bromocriptina, carbegolina o la pergolida, por ejemplo? Son fármacos utilizados más en endocrinología que en neurología, pero también han sido utilizados para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, por sus efectos secundarios mayores a largo plazo, se han retirado como su uso. Para el prolactinoma, ¿no? Disminuir la síntesis de prolactina, para disminuir la hiperprolactinemia, exactamente. Son fármacos utilizados más en endocrinología, para el tratamiento del prolactinoma, ¿no? Recuerden que vamos a estar hablando de endocrinología de los trastornos hipofisarios también. Por ahí se hay una preguntita en el examen de residencia con relación a al prolactinoma, si no me equivoco. Bien, estos fármacos son más utilizados en endocrinología. Bromocriptina, pergolida y carbegolina. Son agonistas dopaminérgicos. Estos fármacos se dividen en ergotamínicos y no ergotamínicos. Los ergotamínicos son los derivados del colonsuelo y los no ergotamínicos son los no derivados del colonsuelo. Estos son los llamados de segunda generación: pramipexol, ropirinol y la rotigotina. Son fármacos mayormente utilizados en endocrinología para el tratamiento del prolactinoma o la hiperprolactinemia. Bien, a largo plazo, estos fármacos ocasionan efectos secundarios mayores, como daños en las válvulas coronarias, válvulas cardíacas. Bien, los pacientes que reciben carbegolina anualmente deben hacerse un ecocardiograma para evaluar que no tengan fibrosis de válvulas cardíacas, estenosis valvular cardíaca, que son sus efectos secundarios más graves. Otros efectos secundarios pueden ser demencia, insomnio, puede ser también náuseas, vómitos, y algunos pacientes desarrollan ciertas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, estos fármacos a largo plazo asocian efectos cardiovasculares. Por ende, se han dejado de utilizar como tratamiento de enfermedad de Parkinson. Y otro dato es que se utilizan a altas dosis para la enfermedad de Parkinson. En el prolactinoma se utilizan a bajas dosis. Por ejemplo, la carbegolina se utiliza a dosis de 1 miligramo, pero en la enfermedad de Parkinson se utiliza a dosis de 2 a 3 miligramos. Por ende, el riesgo de daño valvular es mayor para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Por eso se han dejado de utilizar, pero son parte del tratamiento de la enfermedad. Más en algunos pacientes que tienen mala respuesta a la levodopa, que tienen efectos secundarios por la levodopa, como la disquinesia, ¿verdad? Frecuentemente. Miren aquí, los agonistas dopaminérgicos se dividen en no ergotínicos, ergotamínicos y los ergotínicos. La pergolida, carbegolina
la bromocriptina y la lisurida son los fármacos más utilizados. Estos fármacos tienen riesgo de fibrosis valvular cardíaca. Recordar esto, ¿eh? A largo plazo, estos pacientes anualmente deben hacerse un ecocardiograma para evaluar la función valvular. Anualmente deben hacerse. Otros fármacos utilizados para el tratamiento de la enfermedad son los inhibidores de la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es la enzima encargada de degradar las catecolaminas. Obviamente yo quiero mayor cantidad de catecolaminas, ¿no? La dopamina es una catecolamina. Si yo degrado más catecolamina, voy a tener menor actividad dopaminérgica. Entonces utilizo inhibidores de la monoaminoxidasa, pero de tipo B. ¿Por qué los selectivos? ¿Por qué los de tipo B? Porque la monoaminoxidasa de tipo B se encuentra a nivel del sistema nervioso central. La tipo A, aparte de encontrarse en el sistema nervioso central, se encuentra a nivel del tubo digestivo. Y les voy a mencionar algo muy importante. Por ejemplo, los pacientes que utilizan antipsiquiátricos no selectivos para la monoaminoxidasa pueden tener la llamada crisis tiramínica. Y vamos a explicar un poquito en qué consiste la crisis tiramínica. Los que se utilizan para tratar la enfermedad de Parkinson son los selectivos de la monoaminoxidasa tipo B. Entre este grupo tenemos la selegilina y la rasagilina. En este grupo. Selegilina y la rasagilina constituyen los inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa tipo B. Bien, pueden intensificar la disquinesia con el uso de L-Dopa. La pueden intensificar. ¿Por qué? Porque va a haber más dopamina disponible. Por eso puede intensificar la disquinesia. Trastorno disquinésico. Y más cuando inician el tratamiento, en los famosos síntomas OM, ¿verdad? Las fluctuaciones OM. Estos fármacos son utilizados en los pacientes que tienen mala respuesta a la levodopa. Se agregan estos fármacos para alcanzar una mayor respuesta. Sin embargo, también tienen efectos secundarios, insomnio, náuseas, vómitos, hipotensión ortostática por igual. Bien, algo muy importante a considerar. Crisis tiramínica. La crisis tiramínica puede ser letal en algunos pacientes. Bueno, es un cuadro grave que puede ser letal. ¿Qué pasa cuando damos fármacos no selectivos de la monoaminoxidasa? La monoaminoxidasa tipo B se encuentra a nivel del tubo digestivo y es la que favorece la degradación del metabolismo de las catecolaminas a nivel intestinal. Es decir, si yo tengo esta enzima presente, voy a tener menor actividad catecolaminérgica del tubo digestivo. Ahora, ¿qué pasa cuando inhibo la monoaminoxidasa tipo A, que se encuentra en el tubo digestivo? Los pacientes que consumen alimentos ricos en tiramina, como los quesos, las carnes, el vino tinto, recuerden que estos productos alimenticios se evitan en los pacientes con migraña, ¿no? Porque tienen mayor cantidad de tiramina. Ahora, cuando un paciente consume estos alimentos ricos en tiramina, quesos, lácteos, carnes curadas, vino tinto, consume estos medicamentos, al tener una inhibición de la monoaminoxidasa, tendrá una mayor absorción de tiramina, por ende una mayor actividad catecolaminérgica, porque estoy bloqueando la enzima que me impide la actividad catecolaminérgica a nivel intestinal. Entonces, habrá mayor actividad catecolaminérgica, el paciente entrará en el desarrollo de hipertensión arterial resistente como un feocromocitoma. Se conoce como crisis tiramínica. Mayor actividad catecolaminérgica, mayor presión arterial, el paciente se torna pálido, puede tener infarto agudo de miocardio, cefalea intensa, con inclusive desarrollo de eventos vasculocerebrales. Esto puede ser letal en algunos pacientes. Es letal, un cuadro grave. La llamada hipertensión arterial tiramínica o crisis tiramínica. Bien, lo bueno es que los fármacos que utilizan para tratar la enfermedad de Parkinson no inhiben la tipo A, como la selegilina y la rasagilina no inhiben la monoaminoxidasa tipo A. Por ende, no se da la crisis tiramínica que se ve en estos pacientes. Inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa. La catecol-ortometiltransferasa es una enzima que inhibe también las catecolaminas a nivel central, como pueden ver en pantalla. La catecol-ortometiltransferasa es una enzima que inhibe también
las catecolaminas. Esta enzima participa en la primera reacción de 3-o-metil-dopa a L-dopa. Si yo inhibo esta enzima, voy a bloquear la degradación de la L-dopa. Entonces, los inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa son fármacos utilizados también en psiquiatría. Estos fármacos también son utilizados en psiquiatría para los trastornos depresivos, como los inhibidores de la MAO y los inhibidores de la CON y la MAO. En este grupo tenemos dos fármacos muy importantes, la torcapona y la entacapona, que son inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa. Es decir, me impiden la degradación de la L-dopa. Se utilizan junto con la L-dopa para evitar la degradación de la misma. Estos fármacos, al igual que los inhibidores de la descarboxilasa, se utilizan para evitar los efectos secundarios de la L-dopa, como son náuseas y vómitos. Además que aumentan la semivida de la L-dopa. Muy importante a tomar en cuenta. Bien, torcapona y entacapona. Deme un minutito solamente. Entonces, bien, hay otros tratamientos que han estado en fase experimental. Hay otros, por ejemplo, que no se han dejado de utilizar por sus efectos secundarios. Por ejemplo, los agonistas dopaminérgicos se han dejado de utilizar para el tratamiento de enfermedad porque se asocian a problemas cardiovasculares a largo plazo, a dosis altas, obviamente. Otros fármacos, como parte del tratamiento de enfermedad de Parkinson, tenemos que se han utilizado o se utilizaron los anticolinérgicos de acción central, como el trihexyfenilino, la bextropina, pero se han asociado efectos secundarios mayores, como náuseas, vómitos en mayor intensidad, y se han dejado de utilizar. Se utilizan mucho los anticolinérgicos para pacientes con síntomas de tipo OFF, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. La amantadina, que es un antiviral, posee solamente una importancia histórica. Se advirtió que este fármaco poseía efectos antiparkinsonianos. Se piensa que provenían del antagonismo del receptor de N-metildiaspartato. Ese es el receptor para el ácido glutámico. Ese N-metildiaspartato. La amantanina, este antiviral, al usarla, mejoraba los síntomas parkinsonianos por su efecto con el antagonismo, su efecto no antagónico del receptor del N-metildiaspartato, que es para el ácido glutámico. Se veía que los pacientes mejoraban. A largo plazo se dejó de utilizar por sus efectos secundarios. Es un fármaco que no se utiliza actualmente para el tratamiento de enfermedad, pero se ha hablado mucho de la amantadina. Bien, este fármaco, ustedes lo ven que siempre se agrega al antiflu, a los antivirales, ¿no? Se le utiliza más bien como fármaco contra la disquinesia en los pacientes que tienen la forma avanzada de la enfermedad, porque mejora los síntomas a largo plazo en algunas situaciones. Por esta razón, el único tratamiento en estudio comparativo es que aminora la disquinesia, ¿verdad? Mejora los signos parkinsonianos. Bien, sus beneficios también se ha dejado de utilizar porque sus beneficios son transitorios en la enfermedad, no son a largo plazo. Cuando el paciente tiene disquinesia secundaria a los fármacos o secundaria a la fase avanzada de la enfermedad, entonces se utiliza amantanina a corto plazo para evitar la progresión de las disquinesias. Bien, evitar la progresión, pero en muchos pacientes no hay una buena respuesta. Por ende, el fármaco no se utiliza como parte de la terapéutica ideal para la enfermedad de Parkinson. Ya hablamos de los grupos de fármacos, levodopa, que se combina con inhibidores de la descarboxilasa, ¿no? Carbidopa o benseracina. Tenemos también, o sea, se puede combinar con la entacapona o la torcapona. Recuerden que la entacapona y la torcapona son inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa. También se utiliza para eso, ¿no? Para evitar efectos secundarios. Tenemos agonistas dopaminérgicos que a largo plazo se asocian a daño valvular, por ende se han dejado de utilizar como parte del tratamiento, pero se incluyen. Y los inhibidores de la MAO, la selegelina y la prosagelina,
que también se han utilizado para evitar efectos secundarios de los fármacos, evitar los trastornos disquinésicos a largo plazo. Bien, actualmente y sigue siendo el fármaco preferido y de elección la levodopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. El tratamiento quirúrgico ha estado en boga, se ha hablado mucho de tratamiento quirúrgico, un procedimiento que es la palidotomía. Se utiliza una especie de electrodo a nivel del globo pálido y se forma una cicatriz. Se hace una cicatriz a nivel del globo pálido, este núcleo basal. Una cicatriz se hace y evita esos síntomas excitatorios de la enfermedad. Mejora los síntomas parkinsonianos, la palidotomía. Bien, ahora, si hay pacientes que no responden, cuando el paciente tiene la enfermedad avanzada y tiene alteración bilateral de ambos globos pálidos, no se recomienda la palidotomía. ¿Por qué? Porque cuando se hace bilateral la palidotomía, se asocia a disfagia, debilidad motora, y no se utiliza cuando el paciente tiene afectación bilateral, cuando se descubre que tiene alteración bilateral del globo pálido. Cuando no es óptima la palidotomía, ¿verdad? En personas con afectación bilateral, se utiliza entonces la estimulación cerebral profunda con ciertos electrodos conectados en la núcleo estriado, formación estriada, en ciertas regiones de la región prefrontal, se estimulan ciertas zonas y se hace una especie de bloqueo, una estimulación de bloqueo cerebral y mejora en algunos pacientes. Cuando la palidotomía está contraindicada, no se puede realizar, entonces se hace la estimulación cerebral profunda. El tratamiento quirúrgico de la enfermedad solamente es útil cuando el paciente tiene el diagnóstico de Parkinson y no mejora a pesar de un tratamiento óptimo con levodopa y los demás. Cuando no mejora, entonces se opta por un tratamiento quirúrgico. Bien, en última instancia, porque estos procedimientos quirúrgicos también han sido asociados a otros efectos secundarios. Hay pacientes que han desarrollado hemiplegia y paresia o paraparesia en múltiples ocasiones. Bien, se coloca un electrodo en el área de estimulación, sustancia negra, globo pálido, núcleo estriado. Entonces, se inserta en el plano subcutáneo, en la pared del tórax y se hacen estimulaciones. Bien, vamos a tener que darlo hasta acá. Mañana vamos a empezar de nuevo temprano y hablaremos de trastornos hiperkinéticos y además vamos a incluir la esclerosis lateral amiotrófica, un trastorno que ha sido preguntado en el examen de residencias, inclusive en el que pasó, si no me equivoco, han preguntado sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Recordad que ya estamos casi terminando el módulo de neuro y vamos a entrar al módulo de temas en cirugía general, es decir, los temas básicos de cirugía, como infección de la herida, líquido y electrolitos, shock, traumas, quemaduras, cicatrización de heridas, ¿no? Y agregando también el tema de pancreatitis. Recordad que lo íbamos a incluir en esa parte. Bien, entonces vamos a tener que darlo hasta acá y mañana nos vemos temprano a la misma hora con el tema de trastornos hiperkinéticos y esclerosis lateral amiotrófica. Bien, entonces nada, muchachos, desearles una feliz noche, que la pasen bien. Este video será subido a la plataforma como siempre y recordar como siempre también estudiar y llenar los cuestionarios. Bien, pasen una feliz noche y nos vemos en el día de mañana.